Ok, Dios les bendiga a todos. Estamos pues en la clase de El Discípulo, una edición especial de la Iglesia Discípulos de Cristo. Estamos en la primera unidad, la autoestima. Estamos en la lección número 2, somos capaces. En la primera lección que vimos aquí, somos creación de Dios. Fue lo que vimos en la primera lección. Ahí vimos el repaso que quiero dar de esa lección. Ahí vimos la importancia del autoconocimiento de uno mismo, reconocer la diferencia entre la autoestima y el autoconcepto. La autoestima es qué yo pienso de mí, qué yo valoro, qué yo puedo hacer, yo tengo valor, yo puedo lograrlo, o de verdad yo no sirvo para eso, no sirvo para nada. Y el autoconcepto es yo no sé cantar, yo no sé hacer aquello, yo no sé hacer lo otro, yo no sé plomería, electricidad, yo no puedo dirigir, yo no puedo predicar, yo no puedo hablarle a nadie de Cristo. O sea, una es la estima, de verdad yo no valgo mucho. Y esa baja autoestima viene porque yo tengo un autoconcepto malo de mí, pues no sé hacer esto, lo otro. Eso fue lo que vimos en la última clase y vemos que en esa clase pues entendimos que fuimos creados por Dios. Y Dios no hace basura, Dios no crea basura. Así que no puede ser que somos una basura. Lo que debemos estar claro es que no todo el mundo tiene los mismos atributos que otros, las mismas cualidades. Y claro está, nuestra sociedad valora mucho unas cualidades que para Dios no valen mucho y Dios valora otras cosas. En nuestra sociedad ustedes saben que la belleza es, o sea, una mujer hermosa, un hombre atractivo, eso está por acá arriba. Y eso para Dios está por acá abajo. O sea, en nuestra sociedad, pues, si tú no eres muy atractivo, no se espera gran cosa de ti. Este, y entonces, pues, por eso es que gastamos miles y miles de dólares en arreglarnos. Versus Dios que dice, pues, yo quiero una persona que me crea y que me obedezca, que me ame. Y quizás el hecho de que sea bonito, atractivo, tú no amas a Dios, tú no le crees a Dios, tú no obedeces a Dios. No te sirve para llegar al cielo. Bien importante. O sea que veamos la diferencia entre lo que el mundo define contra lo que Dios define. Y entonces saber, pues, entonces que Dios me creó con un propósito. Fui creado, como dice la Biblia, como administrador. Puso a Adán y Eva para administrar la tierra y eso es lo que se ha hecho la raza humana. Pertenecemos a la raza humana que es la raza dominante en el mundo, no los animales. Somos la especie dominante. Y cuando Dios nos creó, Él usó la frase, esto es bueno, esto es bueno. O sea que tenemos que partir de esa definición para entonces poder trabajar que somos capaces. Somos creación de Dios, esto es bueno, Dios me hizo, tengo valor, no soy como el otro y no lo seré y no quiero serlo, porque Dios me hizo a mí diferente y único. Que no gano tanto dinero como aquel, échalo a un lado. O sea, no es cuestión de capacidades, es cuestión de amar a Dios, sobre todo, y ahí entonces tú tienes valor ante Dios, porque amas a Dios. Ese es el repaso de la clase pasada y nos tocaba ver que circular cuáles son tus defectos y tus fortalezas, y aunque tengas pocas fortalezas, Dios usa esas fortalezas. De verdad no importa cuán grandes sean las limitaciones. Entonces, pues esta es la clase que vamos a ver ahora. Somos capaces de hacer aquello que Dios quiere que tú hagas. Si bien es cierto que yo no soy pastor de una iglesia de miles o millones, pero estoy siendo pastor de lo que Dios permitió en su misericordia que yo fuera. O sea, y debo ser fiel en eso que me puso. Y Él entiende que yo soy capaz y que hay algunos que a pesar de conocer a Dios no son capaces porque, sí, primero porque Dios no las escogió y segundo quizás no tienen los dones y si no los tuvieran Dios los podría capacitar pero ellos no quieren. ¿Sabe? Hay que ver el hecho de que Dios te capacita, Dios te escoge y te capacita y te da el poder para ser el hombre que Él quiere que seas o la mujer que Él quiere que seas. Así que somos capaces. ¿Por qué? Porque Dios me escogió y Dios no comete errores. Dios no escoge a cualquiera. Dios te escoge a ti para ser evangelista, misionero, un ministro de sanidad cuando vas a orar por alguien,
Um, Esas son las cosas que Dios nos quiere usar en el diario vivir. Y cuando entendemos eso, pues nos ayuda a entender que sí somos capaces y ahí podemos luchar mejor contra nuestro complejo de inferioridad, nuestra sentirnos que no valgo, que de verdad no tengo valor. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces el complejo de inferioridad viene por la manera en que nos criaron en el hogar, que a veces por más buena o mala que sea, eh, no fortaleció lo que yo necesitaba. Eh, Puede ser que haya lo que se llama una familia disfuncional y eso pues dañó tu autoestima. Y pues tienes complejos a pesar de que tienes talento por la disfunción. Pero a veces tienes una buena familia. Eh, no es perfecta, pero es una buena familia. Te aman, te quieren, te cuidan. Hay todo eso. Pero a veces a pesar de eso tenemos baja autoestima porque quizás no lograron a tocar y alimentar aquello que tú necesitabas para automotivarte y tener una mejor autoestima y quizás nunca tú lo verbalizaste, quizás nunca te sentías con baja autoestima porque pensaste que eso significa que uno tiene que estar en depresión todo el tiempo. Yo no sirvo, nadie me ama, lo cual no es cierto. Hay esos casos radicales que llegan a ese punto y es bien difícil bregar en esa situación. Pero por otro lado, vemos personas que vivimos nuestra vida, nos graduamos de la escuela superior, no tenemos las mejores notas, pero nos graduamos, tenemos un trabajo, no tenemos un trabajo que paga mucho dinero, pero pago la luz, pago el agua. O sea, vivo en la rutina. Y en esa rutina no estoy cabizbajo, pero tampoco tengo una buena autoestima. Es bien importante entender eso porque a veces somos bipolares, ¿no? En nuestro pensamiento. O sea, la persona con pobre autoestima es la persona que siempre está llorando todo el día, deprimido, yo no valgo nada, lo cual no es cierto. Y por otro lado, pues pensamos que la que tiene buena autoestima es la que no está en ese sentido, pero algunos piensan que es la que dice yo puedo, yo voy para adelante, yo voy a mí, yo voy a ganar $1000 todos los días. O sea, no necesariamente. O sea, hay un punto medio en lo cual tenemos baja autoestima y quizás no es del todo, pero quizás en algunas áreas uno dice yo no puedo hacer eso. Y ese es el autoconcepto. O sea, tengo un autoconcepto de mí de que yo no puedo, de verdad yo no. O sea, eso yo no lo puedo hacer. Y quizás hay algunas cosas que no puedes, quizás que son musicales, quizás son el arte, quizás son deportivas y de verdad no tienes la habilidad. Pero hay otras cosas que sí puedes hacer que tú piensas que no puedes. Y es cuestión de entrenarte, capacitarte y sobre todo lo que hemos visto en el mundo en personas de éxito es decir yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Y aunque no estoy capacitado, pues voy a aprender. Y muchas de estas personas de éxito eran nadie, pero decidieron que algún día querían un negocio millonario y empezaron de la nada en una marquesina y sorpresa, tienen comercios por todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque decidieron romper su autoestima en esa área, que quizás eran buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, pero no pensaban que podían ser multimillonarios, rompieron con eso y sorpresa, lo lograron. O sea, esa idea de llegar al punto medio es bien importante en nuestras vidas. Entonces, pues, tenemos que reconocer que hay áreas en nuestra vida que quizás no se desarrollaron en la familia, nuestros padres, sea que hubo algo muy malo o no era malo, pero en realidad tampoco te empujaban para hacerlo. O te motivaban, no empujarte, no te lograban motivar. Eso pasa en millones de familias a nivel mundial. Y hay que entender que Dios trabaja para mejorar nuestra estima. Dios quiere que nuestra autoestima mejore. En esta clase vamos a ver tres frases bien importantes. Complejo de inferioridad. ¿Qué es un complejo de inferioridad? Es el ser embargado por un sentimiento de carencia de valor. La situación de sentirse menos es aceptada como una precisa autodescripción. No valgo, o sea, no sé, de verdad, yo no soy nadie, no tengo valor. Esa es baja autoestima y puede ser un todo, yo no sirvo para nada,
O yo de verdad nunca podría tener un negocio y hacer dinero, yo no sirvo para eso. Como dicen algunas, a veces me dicen, yo no sirvo para vendedor y no es hasta que pierdes tu empleo y te ves obligado a vender y pues eres un ingeniero en civil, bloques, varillas y todas esas cosas y yo no sirvo para vender, pierdes el empleo, no hay nada para ingenieros, abres un cafetín, vendes café, donas y sándwiches, ¡sorpresa! Te conviertes en un vendedor, tengo el mejor café del mundo, yo vendo esto, las mejores donas. Entonces, o sea, no es que vayas de puerta en puerta, pero te metes en lo que se llama compra y venta. Tú estabas en ingeniería, te entras en compra y venta y sorpresa, estás haciendo miles de dólares. O sea, por eso es importante entender que los complejos plural de inferioridad no necesariamente es el todo, es algo que tú crees que no puedes hacer. Y el autosabotaje, que es la otra frase que dice aquí, es aquellas cosas que hicimos que posiblemente o probablemente alimentaron esa autoestima. Que intenté hacer algo que me dijeron que sí lo podías hacer, yo decía que no, lo intenté hacer y fracasé. Y entonces afirmo, pues viste, yo tenía razón, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para eso. O sea, eso afirma esa experiencia y entonces alimenta tu autoestima mientras va creciendo. Yo intenté hacer eso, yo intenté hacer aquello y no funcionó, o sea. Y entonces aquí habla de la tartamudez, pero que es lo que vamos a ver en la vida de Moisés, que algunos piensan que era tartamudo. Tenemos una escritura aquí que nos presenta entonces, que es la que vimos en la escritura de Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 15. Aquí vemos cómo Dios se le revela a Moisés y hay que ver la manera en que Dios pues obra en su vida y cómo Dios lo protege y cómo hubieron cosas en su vida que afectaron su autoestima. Cuando tú ves una vida acá arriba y de momento pierdes todo eso y llegas a nada, eh, la autoestima se escocota completamente. Ha ocurrido aquí en Puerto Rico personas que eran supervisores, gerentes y de momento están deambulantes y se acostumbran a tener el vasito yendo de carro en carro cuando una vez tuvieron un empleo y hasta organizaban y daban órdenes. O sea, eso pasa y eso fue lo que le pasó a Moisés. Aquí Moisés sabemos que tuvo una crianza por la experiencia milagrosa de que fue salvado de las aguas y criado en la realeza, en la hija de Faraón. Obviamente tuvo lo mejor, privilegios, tuvo la sabiduría de los egipcios, la educación de ellos, que hasta el sol de hoy todavía a ciencia cierta no se sabe cómo construyeron las pirámides. Por más que digan por ahí que esos fueron platillos voladores, pero para que tú veas cómo no se sabe cómo ellos lo hicieron, y esto fueron obras de hombres en realidad. Y tú dirás, Roberto, pero es que es un misterio muy grande. Usualmente estos misterios se resuelven, no necesariamente. Hay misterios del pasado que todavía al sol de hoy no se logra saber cómo los hicieron. El famoso violín Stradivarius, todavía no se sabe cómo se moldearon esas maderas y se lograron hacer unos violines que sonaban increíbles. Hasta el sol de hoy esa es una ciencia oculta y nunca se reveló, nunca se supo. Y como eso hay otras más, hay otras cosas que se han quedado en simplemente en oscuridad. Pero ahí vemos la sabiduría de este pueblo, que ha vivido más tiempo que el pueblo de Israel. Antes que Israel fuera una nación, ya Egipto existía. Y tenía faraones, y tenía ejército y poder político. O sea que vemos que él se cría en esto hasta que de momento descubre que es hebreo. Y sorpresa, tiene sangre de algo que le avergüenza, porque estos son los esclavos, los que no valen nada, tú los compras y vendes, esto no vale nada, o sea, y mientras más defectos tienen, menos los quieren, o sea, y aquí podemos ver que él fue criado en esas dos culturas, con ese conocimiento, y a Dios sí le interesaba eso es lo importante.
Ustedes han visto, por ejemplo, esto es lo que ocurre muchas veces cuando una persona acusa a otra persona, tú eres un mestizo, tú no eres 100% esto, tú de verdad no eres 100% blanco, tú no eres de verdad de esta gran familia, tú eres mestizo, tú eres mezclado, no eres pura sangre. Este tipo de comentarios han existido por miles de años y hace que una persona sea rechazada simplemente porque dicen que no tiene algo que es 100%. Y resulta que en este caso, este Moisés se podría decir que era mestizo porque nació hebreo y se crió como egipcio. Y eso es lo que Dios valoraba. Él sabía que tenía la persona clave para bregar con los dos, para trabajar con su pueblo hebreo y para enfrentarse a los faraones de palacio, los cuales él ya conocía. O sea, ese es el Moisés que muchos echaron al lado, que es lo que vemos aquí. O sea, esta cultura doble pues ayudaba muchísimo a Moisés a hacer el instrumento. Moisés presentó 3 quejas cuando Dios se le presentó y le dijo, mira, he escuchado el clamor de mi pueblo y los voy a liberar, te escogí a ti para hacerlo. Y ahí viene la reacción de Moisés. Recuerden que aquí ya la autoestima se escocotó. O sea, el que estaba aquí con los faraones, comete un asesinato, lo están buscando, sale a escapar y está 40 años en el desierto y tiene que aprender una profesión que no sabía, estar con ovejas, solitario en algunos casos, sin ningún reconocimiento, sin ningún tipo de autoridad para mandar a nadie. Si vemos un ovejero, la autoestima de cualquiera se escocota hasta abajo, pero se estrella completamente, hasta el punto que te sientes inseguro de hablar. O sea, yo hacía, ya no hago. Yo decía, ya no digo. O sea, y esa inseguridad en 40 años lo agarró. Arropó su persona. ¿Qué sucede? Baja autoestima del gran hombre, gran líder faraón, que está con los faraones, y ahora sorpresa. Y entonces le presenta a Dios sus quejas, ¿no? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La otra pregunta que Moisés le pregunta, dice, pero si voy a ellos, ¿en nombre de quién? Que eso era muy típico de esta cultura. O sea, en nombre de Faraón, en nombre del rey de Egipto, yo vengo y te digo. Eso ha corrido a través de los siglos. En el nombre del rey de Babilonia venimos a conquistar. O sea, ¿quién te manda que tiene autoridad? Porque tú no la tienes. Tú tienes autoridad delegada. De hecho, nosotros los cristianos lo hacemos. Cuando oramos por sanidad, ¿qué decimos? En el nombre de Cristo. O sea, aún nosotros no tenemos autoridad, tenemos autoridad delegada, poder delegado. Entró en nosotros el Espíritu Santo. Con eso es que nos movemos y esa es la autoridad nuestra. Y ese es en el nombre de Jesús es que podemos hacer. O sea, ese pensamiento todavía sigue ahí. O sea, se hace, hoy en día se hace, pero de diferente manera. Cuando tú ves un buque de guerra, tú miras la bandera. Y tú entiendes que esa es la bandera que le da la autoridad. Esa bandera de Estados Unidos, la bandera de Rusia, China, o sea, que ondea, que es en el punto alto para decir, esto es lo que me da autoridad para moverme. O sea, y esa pregunta él la tenía, ¿en el nombre de quién? Y la tercera fue la queja de sus capacidades. Yo soy hombre de poca habla, torpe del habla. ¿Cómo tú me esperas que yo vaya y hable al pueblo completo y me crean? Y para colmo tengo que hablarle a Faraón también. O sea, ya yo perdí esa capacidad, ya yo perdí esa capacidad de poder desarrollarme y desenvolverme con ellos. ¿Qué sucede? Hay personas que son abogados fuertes y con el tiempo ya pierden el habla y ya no tienen la capacidad de estar en una corte y litigar y discutir, contraponer ideas, porque nos falla. Hay personas que llegan a los 80 años con una lengua asertiva, hay otros que tartamudean, y eso le quita seguridad y ellos lo saben.
Pues ya Moisés estaba en ese lugar. ¿Sabes? Lo que yo fui ya no soy. Y eso ya se perdió, ya yo no voy a tener 20 años, 25, 30, o sea, estoy casi en los 80, cuando se presenta Jehová Dios, o sea, ya, yo no voy para ningún lado. Si voy para allá, ¿para qué? Para que empiece a hacer el ridículo frente a la gente. Eso ahí estamos viendo ya la pobre autoestima. Dios le responde en cada una de sus quejas. Cuando le dice, ¿quién soy yo? Jehová le dice, yo estaré contigo. Esa es la bandera que ondea encima del barco de guerra. O sea, tu poder es la bandera que yo tengo sobre ti. Y de hecho, el nombre Jehová, Jehová Nisi, mi bandera, ese es el que me da autoridad. Yo voy contigo. Mira quién viene conmigo. Este, y eso sucede en muchas cosas, tú sabes. Cuando tú vas a confrontar a una persona porque te violó tus derechos y no te respeta, entonces tú vienes con un abogado o con un policía. Mira, yo voy a abrir una querella. Fulano está, me dijo esto, me insultó, me rompió aquello, me dañó aquello, no me quiere pagar. Y el policía, tú le presentas la querella le dicen, el abogado le presenta la demanda y vamos a corte. O sea, Dios le está diciendo lo mismo, yo soy tu autoridad. Tú ya no tienes nada, ya pasas de los 80. O sea, tú estás claro de que ahí no hay nada de fuerza, pero yo voy contigo. Voy a defenderte. Esa es la primera respuesta que le da. La segunda, cuando se dice que en nombre de quién, ¿sabe? ¿Quién le digo cuál es tu nombre? Ahí es la respuesta que viene, que es bien interesante, porque el libro nos dice en la página 34, ¿en nombre de quién voy a hablar? O sea, necesitaba un nombre de autoridad. Por eso fue que Jehová cuando se presenta a él, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sabes? Hay una línea y de todas esas historias que tú has escuchado de este pueblo que hizo con estos tres grandes hombres, fui yo. Y yo soy el mismo que está contigo ahora. O sea, aquí hay poder, aquí hay autoridad, no he desaparecido y vengo a volver a hacer otra cosa grande. O sea, por otra parte, aquí el autor nos dice que cuando se habla de quiero saber tu nombre, cuál es tu nombre, en este tiempo, no en el nuestro, pero en este tiempo, saber el nombre de alguien implicaba poder dominarlo. No necesariamente ocurría en todos los casos, pero había algo implicado en ello. Se entendía que conocer un nombre de alguien significa que podías dominar su espíritu. Se recordarán que en algunas ocasiones, no siempre, Jesucristo preguntó cuál es tu nombre. Mi nombre es Legión. O sea, ¿para qué? Para demostrar que él tenía autoridad. Al conocer su nombre, dijo, yo estoy por encima de ti. Este es tu nombre, pero el mío está por encima de ti. O sea, y eso pues él era bien importante que se entendiera, pero en realidad aquí lo importante, aunque ese punto de vista lo presenta el autor, o sea, el nombre de quién era importante porque tú no puedes, Moisés no podía ir allá a decir, yo creo que yo vi, yo creo que yo escuché, no, 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 no. El Dios que ustedes han estado escuchando por los últimos 400 años de esclavitud, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios está conmigo. Y entonces la presentación de ese Dios, que es lo que nos dice en el segundo párrafo de la página 34, se lo tengo que leer porque la explicación es perfecta. Busquen sus páginas 34 y dice el segundo párrafo, no conocemos la intención de Moisés, pero sí conocemos la respuesta divina. O sea, ¿cuál fue la intención de preguntar? Y Dios se la responde. Le dice, Dios no le contesta a Moisés. En lugar de declarar su nombre, Dios responde con un juego de palabras. A pesar de que vemos en algunos casos que se ha traducido Jehová, Yahvé, en realidad es una frase que tiene varias connotaciones, y aquí las dice, yo soy quien soy, yo soy quien yo soy. Y dice, como los tiempos verbales en hebreo eran fluidos, o sea, no es como en el castellano que tú tienes un tiempo pasado, yo hice, presente, yo hago, futuro, yo voy a hacer. O sea, esos tiempos son fluidos en el lenguaje hebreo. Pues entonces la frase puede traducirse de la siguiente manera. Yo soy quien fui. Yo soy el que seré. Yo soy el ser. Yo soy yo. Sería
la forma de decirlo que suena ridículo, ¿verdad? A veces uno piensa que es una frase inmadura de un niño, pero es la manera que Dios se identifica y tú dirás, pero ¿y por qué Dios dice yo soy yo? Es que no hay nadie al lado de Él. No existe nadie arriba de Él, ni al lado. No hay forma de compararse. O sea, yo soy el presidente de los Estados Unidos, yo soy el gobernador, o yo soy como. Mira, yo soy yo. Antes de mí, al lado mío y después de mí, no hay. No lo conozco, ni lo conoceré. Es una definición, suena absurda, pero es completamente poderosa, porque no hay forma de comparar a Dios con nadie, porque nadie está a su nivel, ni antes, ni ahora, ni mañana. Eso es eso que estamos viendo. En todo caso, por eso es que Dios le dice a Moisés, dile a Faraón, yo soy, te envío. Lo cual tiene que haber sonado aún en el tiempo de Moisés bastante ridículo y estúpido. Pero es que era la mejor definición que había de Jehová. O sea, nosotros aún usamos el nombre de Jehová, y esto pues algún día les explicaré, viene de una combinación de letras, pero que en realidad el nombre más completo es yo soy, porque no hay forma de compararlo. No hay título que completamente defina su persona. Por eso es que Dios tiene tantos títulos, porque todos hacen un uno, un yo soy. Santo, poderoso. O sea, cada una de estas definiciones que tenemos, Dios de milagros, Dios de verdad, Dios de bondad, o sea, todo esto es un uno, yo soy. Esa es la frase tan poderosa que suena ridícula, pero es la más completa definición, porque no hay nada más allá que se pueda definir. Entonces la tercera objeción de que no puede hablar, entonces ya Dios le dice, mira, yo soy el que pongo la lengua. O sea, si tengo que enseñarte a hablar otra vez, si vas a tener que hablar otra vez con poder, de eso me encargo yo. Porque yo soy el que pongo la lengua en el hombre a hablar. O sea, como quien dice, yo soy el maestro de lengua, yo soy el maestro del habla. Yo te puedo enseñar a hablar, y hablar con autoridad y con poder. Y le da una doble respuesta, o sea, lo puedo hacer, y de hecho aún ahora, si eso no te convence, mira, te voy a poner a Aarón para que sea tu portavoz, que él hable por ti. Si es que tú de verdad sigues en tu complejo de inferioridad y tu bajo autoconcepto de que ya no puedes hablar. Quizás le temblaba la voz, a los 80 y pico de años hay personas que le tiembla la voz. Quizás estaba tartamudo, quizás ya repetí, quizás estaba así. Y Dios le dice, mira, si tú piensas que con eso no puedes, te voy a poner un portavoz, Aarón. O sea, le da tres respuestas a cada una de las objeciones que salían de su persona. ¿Sabe? Este es el Dios que escogió a Moisés. Un Dios que responde a sus dudas, responde a sus temores, responde a sus complejos, responde a sus preguntas de quién eres tú. O sea, el conocimiento de Dios, eso es un tema para hablar, conocer a Dios, el conocimiento de Dios. Y no solamente lo estimula, lo capacita, le da ánimo, mira, yo estoy contigo, yo voy a hablar contigo, te voy a poner a alguien al lado para ayudarte. Lo manda como misionero. Lo manda como misionero a Egipto para traer libertad a ese pueblo. Observen eso. O sea, literalmente Moisés fue un misionero que iba a traer libertad a un pueblo esclavizado. Y Dios puede escoger a quien le dé la gana. Aunque no hables bien, aunque no tengas mucho conocimiento de la Biblia, sepas versículos hebreo, griego. O sea, si Dios te escoge, yo soy el que pongo la lengua, dice Jehová. Yo estoy contigo. Yo te daré, yo haré la obra, no tú. O sea, ese misionero salió, usando las palabras ahora del siglo XXI, empoderado. Salió bien empoderado de ahí. El último párrafo de la página 34 dice: ese Dios, el gran yo soy, escucha el clamor de los oprimidos y conoce sus angustias.
Ese Dios, el gran yo soy, transforma a Moisés, quien pasa de ser un hombre en busca de una identidad que yo soy hebreo, griego, que es lo que yo soy, porque estaba, o sea, se crece como griego, pero se da cuenta que es hebreo, o sea, como esclavo, y le da un sentido de misión a ser líder de un gran movimiento de liberación. Mm. Y ese Dios, y ese es el Dios de Jesucristo, quien también se identificó en la frase yo soy. ¿Se recuerdan que Cristo dijo, antes de Abraham, yo soy? Y después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, esa frase nos enseña que estamos hablando con la misma persona, el mismo Dios. Entonces, cuando vemos esta situación de este hombre que nace y comprende que tiene, como quien dice, dos culturas, es un mestizo, usando la palabra de animales, es sato, no es de pura sangre, que hoy en día es tan famoso eso cuando hablamos de los nombres de abolengo, nombres grandes, ¿verdad? Los Rockefellers. El fulano se llama Ford. Usted dijo de los Fords. O sea, los nombres grandes, ¿no? Que hacen una impresión. Pues él ya no tenía eso. O sea, y entonces vemos que entonces tenía esta situación, pero cuando él se ve y vemos la vida de Moisés, vemos que la mano de Dios ha estado con él hace mucho tiempo y él como que no valoraba. O sea, Dios tenía grandes propósitos con él. Primero lo protege del genocidio, que se mataron niños y niños, porque alguien tuvo la fe de creer que si lo ponía en una barquita o una canasta, quizás Dios lo salvaría. O sea, vamos a ver qué pasa. Y dejó a la nena vigilando y sorpresa, cayó en las manos del poder más grande que había en Egipto en ese momento, la hija de Faraón, Faraón mismo. Mira el poder y la protección de Dios. Creció con todo eso, terminó siendo un ovejero, o sea, cayendo en esa situación que simplemente lo deterioró su autoestima. Uh, el autor de esta clase en la página 35 parece ser un psicólogo o psicóloga, y entonces describe la situación de un joven que siempre tuvo problemas con su identidad a pesar de que lo criaron bien. En el último párrafo recuerdo un caso especial para mí. Ese joven pues tuvo ese conflicto a pesar de que tenía buena crianza, pero como fue adoptado, en el sentido de que su madre lo deja con sus abuelos unos días, y unos días desde que nació fue que se crió con ellos toda su vida. Y eso pues, si bien es cierto que sus padres le dieron, sus abuelos paternos le dieron todo, educación, ropa, casa, se le hacía difícil tener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a el mami papi no estaba ahí. Y ese sentido se le hacía difícil agarrarlo. Aunque tenía un buen concepto de sí mismo, yo me estudié, tengo esto, ya tengo buena educación, conozco lenguajes, el sentido de pertenencia no estaba ahí. Y entonces cuando uno entiende eso y ve lo que Dios hizo con Moisés, de aquí la crisis se escocota. Vemos cómo Dios obró grandemente con este hombre. La palabra autosabotaje, ya Dios estaba obrando en la vida de Moisés, y cuando regresa y está en Egipto después de 40 años, mata a un egipcio y tiene que volver otros 40 años más. O sea, se hizo daño a sí mismo. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos hecho daño a nosotros mismos? ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos hecho daño a la obra y el ministerio que Dios tiene en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos tenido, en nuestro bajo autoconcepto, tenemos algo en nuestras manos, un ministerio, y nos entregan, y porque no creo que puedo y temeroso, lo dejo caer? Un ministerio, grande o chiquito, no importa. O sea, a veces nuestra autoestima, bajo autoconcepto, complejo de inferioridad,
sabotea la obra de Dios. Y nuestras ideas, a veces nuestras fantasías de cosas que no debemos hacer, luchando en contra de mi autoestima, a veces trato de hacer cosas tan grandes que no puedo y no debo hacer. Esto se ve mayormente con pastores, hombres que aman a Dios, hombres que creen a Dios, que estudian, van a estudiar en un seminario, se gradúan bachillerato en estudios pastorales, cogen una iglesia y yo voy para allá, yo voy en el nombre de Jesús, vamos a cambiar esto, gloria a Dios, vamos a hacer que esta iglesia crezca en el nombre de Jesús. Y en 3 años meten las patas tantas veces que finalmente a los 3 años renuncian y se van. Porque han hecho tantos disparates que no funcionaron, que ya pierden lo que se llama la credibilidad. Ya cuando el pastor dice, mira, Dios me habló y tengo una visión para que hagamos esto, ya nadie le cree. Ya nadie lo quiere seguir. Crean un autosabotaje. Y a veces nosotros menospreciamos algo pequeño, no tiene que ser un pastor. Puede ser algo tan sencillo como que dirigir un devocional. Pero como yo no puedo, yo no sé. Llega el punto que yo mismo disparo un torpedo y hasta ahí llegó. No se me vuelve a invitar porque dije algo, hice algo que no debía. Y ya pues no hay la confianza para ponerte frente a una iglesia con un micrófono. Y eso daña nuestra autoestima de que yo no sirvo para nada en la iglesia. Y nos olvidamos de que existe el arrepentimiento, perdóname Dios por lo que hice. Y entonces existe lo que se llama la recapacitación, el restaurar, la restauración, la gracia de Dios que restaura. Y vuelve a poner a esa persona que una vez lo hizo mal, a hacerlo bien. Y vuelve a dirigir un devocional después de años y lo hace bien. Y lo sigue haciendo bien. Y quizás de ahí sale a maestro de escuela dominical, pastor, misionero. O sea, es eso que Dios hizo con Moisés, lo puede hacer contigo también. Aquí claramente entramos en la página 37. La Biblia nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, debemos entender que quizás no tenemos todo, pero Dios nos está llevando a eso. Dios nos está perfeccionando. Y la perfección es, recuerden, no es que lo vas a hacer todo bien, es que vas a poder amar a Dios y creerle. En realidad, esa es la definición más sencilla de perfección, es una persona que ama a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y lo quiere obedecer, y quiere hablar a otros de Cristo. Esa persona llegó a un estado de perfección. Y quizás no puede tener un negocio propio, quizás no hará miles de dólares, quizás no tendrá un ministerio interdenominacional, internacional, ni llenará estadios, pero ama a Dios, le cree, le obedece y habla a otros de Cristo. Esa es, sin entrar en mucha teología, una de las mejores definiciones de lo que es perfección. Porque así fue Jesucristo. Ser perfecto es porque yo soy perfecto. Jesús amaba a su Padre con todo su corazón, con todas sus mentes. Jesús estaba confiado que su Padre estaba con él en todo momento. Él tenía la fe. Y Jesús siempre estuvo predicando el reino de Dios. Era perfecto. A eso es lo que nos llama Dios. O sea, entonces pues vemos cómo Dios transformó a Moisés. No fue solamente, traten de ver no solamente la liberación espiritual que hubo. Gracias a Moisés nació una nación. Israel llega a la tierra prometida y se convierte en la nación de Israel. Una nación nace por un hombre que tenía un complejo de inferioridad, por un hombre que era un fracasado, por un asesino, que Dios lo cogió y lo transformó y lo usó para él, no para los hombres, no para el mundo, no para los evangélicos religiosos, para que dijeran, wow, qué ministerio tan grande. Lo usó para él, con un plan que tenía miles de años. ¿Sabes? Cuando pasamos la página 38, llegamos a una oración, y yo quisiera orar esta oración
Si la quieres leer conmigo, si le quieres cerrar los ojos y orarla. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de examinarnos. Pedimos perdón por todas las objeciones y excusas que hemos expresado para no realizar las tareas que nos has encomendado. Reconocemos que con tu acompañamiento somos capaces. Ayúdanos a desechar las inseguridades, los temores y el menosprecio hacia nosotros mismos. Tú eres el gran yo soy, quien nos capacita, fortalece y perfecciona cada día más para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Poderosa oración. Debes orar eso en voz alta. Yo pido que tú cojas eso y lo leas en voz alta. Yo sé que tienes cosas que hacer en la casa, con el carro y muchas cosas que trabajar. Léelo en voz alta y óralo en voz alta. Pídele perdón a Dios por tu baja autoestima, por el daño que tú mismo te has hecho. Y entonces pídele a Dios y dile a Dios, de ahora en adelante voy a confiar en ti. Y si llego tan bajo que casi ni puedo hablar como Moisés, levántame para ser un misionero como fue Moisés y traer mensaje de liberación. Los ejercicios son muy buenos, yo los voy a repasar claramente aquí. Ejercicio 1. Entiende que la procedencia del nacimiento de Moisés pudo haber generado baja autoestima en él. Explique, sí, porque llegó a ser muy alto y después llega a ser muy bajo. O sea, la palabra hoy en día es fracasado. Soy un fracasado, fracasé. Tenía una compañía, la perdí. O sea, en el mundo de los negocios eso. Tú eres un fracasado. O no has logrado llegar a hacer algo, o después que lo logras lo dejas perder y se te cae todo. Esa es la palabra nueva, que destruye la autoestima. Eres un fracasado. Tú eras un buen esto, tú eras un buen aquello, ya no. O sea, y eso, el que alimenta eso es el diablo. Nosotros le ayudamos cuando abrimos nuestra mente a esos pensamientos. Y no debemos abrir nuestra mente, debemos reprender esos pensamientos, porque no eres un fracasado. Estudiamos que tú eres un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Su espíritu vive en mí. Evalúe las objeciones de Moisés número 2 y tome consideración de la definición ofrecida en el vocabulario. Deduzca cuáles eran los complejos de inferioridad que experimentaba Moisés. ¿Quién soy yo? Baja autoestima. Yo soy, si voy aquí en nombre de quien yo hablo, o sea, no me atrevo a hacer algo solo. Eso es lo que está diciendo, necesito que me acompañe. De aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Por eso fue que Jesucristo se lo dijo en Mateo 28. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después que al final que les dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que le dijo a Moisés, se lo dijo a los apóstoles y discípulos. Lo mismo, yo voy a estar contigo. Y después dice al Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, inseguridad. Inseguridad de que me pueda expresar bien, de que pueda hablar. Mira, la realidad es que va a haber personas con quien nosotros no podemos argumentar porque tienen una mejor argumentación. Pero eso no cambia tu testimonio y no cambia la realidad de que Dios te salvó y te perdonó tus pecados. Y en eso tú eres un experto. Quizás tú algún día le hables a una persona que es un abogado muy bueno, asertivo, o quizás una de estas personas que estudian y leen mucho y no te sientes que puedes discutir con él sobre la Biblia, porque te trae preguntas que uno no conoce y cosas que nunca ha escuchado uno. Pero tú eres una autoridad en tu testimonio, tú conoces a Jesús, tú sabes que Jesús te perdonó tus pecados, tú sabes que Jesús te dio una nueva vida, tú sabes que te dio su Espíritu Santo. Tú eres no una creación de Dios, tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, eso te da autoridad para hablarle a esa persona que quizás no te puedes poner a discutir y te dice, mira, en tal cultura ocurrió aquello, científicamente ya se probó que esto no es así, o sea, y uno pues no tiene palabras, aunque no seas asertivo, tienes el testimonio que te da Jesucristo, aunque Él no lo respete. Recuerden eso. Cuando Moisés fue a Egipto, Faraón no le creyó. Y Faraón no lo respetó. El pueblo lo escuchó y al fin y a la postre salieron libres. Siempre va a haber algunos que no te escuchen.
Pero los que te escuchen, esas personas que tú le hables de Cristo, si se convierten, salen de Egipto, salen del pecado, salen a la vida eterna. Tú eres el misionero que les trae ese mensaje. Estemos claros en eso. No todo el mundo le creyó a Moisés, pero le creyó a las personas que Dios quería que fueran salvas, su pueblo hebreo. ¿Cómo cambiarían mis pensamientos y sentimientos si aceptara la promesa de que yo estaré contigo? ¿Cómo yo cambiaría? ¿Cómo cambiarías tú? Si de verdad, de verdad, de verdad te metes en la cabeza de que Él está ahí contigo, aún ahora está al lado tuyo, que tú no lo sientes, que no se te paran los pelos. So what? ¿Qué? Él está ahí. O sea, Él no te promete que lo vas a sentir. Él te promete que va a estar ahí. Y eso requiere fe, no emociones ni pelos que se paran. ¿Ok? En el libro nos habla de ponernos frente a un espejo y mirarnos y decir qué es lo que yo veo. Y no es lo que tú ves físicamente. ¿Qué persona, no qué cara tú ves ahí? ¿Tú ves un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Tú ves un hombre de oración? ¿Una mujer de oración? ¿Tú ves un hombre un hombre de Dios que lee la Biblia? ¿Tú ves un hombre que le cree a Dios, que tiene fe en Dios? ¿O tú estás viendo un hombre débil en la fe, que no tiene buen conocimiento de la palabra? Estamos hablando del ámbito espiritual. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Tú ves una persona que no se siente segura de su capacidad de hablarle una vida y ganársela para Cristo? Pero el que te escoge es Dios, no tú. Jesucristo se lo dijo a los discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, con todos sus defectos. Con todos sus defectos. Uno de los mejores ejemplos que tenemos de eso es el bocón de Pedro, que llegó a un punto que hasta el mismo Jesucristo lo tuvo que reprender y decirle: apártate de mí, Satanás, ponte a mis espaldas. O sea, ¿a quién le gustaría que le digan eso? El diablo te usó para detener la obra de Jesucristo, que era lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y quién era Pedro? ¿Quién de nosotros no quisiera ser como Pedro? Ahí que prediquemos llenos del Espíritu Santo y ganemos para el Señor las vidas. O sea, era un hombre de defectos, con temores. Cuando llegó el momento, supo empuñar un arma, pero después no quería aceptar que era de los de Jesús. Lo negó 3 veces. O sea, eso se llama bipolar. O sea, era muy macho aquí, pero muy cobarde acá. ¿Tú crees que una persona así puede ser un líder? Un hombre que usa la violencia para hacer la obra de Dios, y un hombre que cuando tiene que hablar y decir yo soy de Cristo, se acobarda. Eso es un líder. Si tú dices que tienes los dos atributos, que no sabes, que como que no sabes cómo reaccionar, que no sabes qué decir, pues tú eres la persona idónea para ser un instrumento de Dios, porque Dios te capacita, te llena de su espíritu y te da poder. Es lo que está diciendo esta lección. Que no puedes hablar, Dios te enseña, Dios te da poder. ¿Que vaya a un estadio? No, quizás sí, gloria a Dios, pero Dios te puede usar y puedes ganar un alma que se vaya al cielo, un alma que no va a ir al infierno. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esa una alma que te ganaste? Y te la ganaste tú, no se la ganó otro, tú te la ganaste. Si eso no te da valor, yo no sé qué te da valor. Con todos tus complejos, yo no sé hablar, yo no sé dirigir, yo no sé qué sé yo. Yo no sé, a veces no hago un trabajo bien. Pero puedes ganar un alma para Cristo. En la página, pues, uno ve las cosas, ¿no? Las preguntas que tú ves en el espejo, qué cosas conozco de mí mismo, algunas, quizás no las conozco todas. Eso es parte del crecimiento humano, aún a nivel secular, conocerse a sí mismo. ¿Qué cosas buenas tú tienes? Quizás sí eres una persona comprensiva, quizás eres una persona comprometida, quizás eres una persona fiel.
Hay atributos que tú tienes. Yo no tengo nada. Tú vienes a la iglesia, pues ya tienes un atributo. ¿Cuántos miles en Puerto Rico no van a ninguna iglesia? Ya tienes un atributo bueno. Tú escuchas la palabra de Dios, ya tienes dos. Hay gente que no tolera escuchar la palabra de Dios. Tú oras y tú dejas que la gente ore por ti. Hace unos meses atrás aquí en Puerto Rico, un policía estaba con su compañera de trabajo saliendo en el carro y él dijo, vamos a orar para encomendarnos a Dios. Y a ella no le gustó, lo reportó para que le dijeran que no quiere que vuelvan a orar. Ya tú tienes algo que habla bien de ti. Eres una persona que ora y que no le molesta que oren por ti. Tú eres. O sea, menciónalo. O sea, vienes, crees. Tú le das de tu dinero. Roberto, yo doy $1 nada más. Pues $1. Cristo valora eso tanto para Dios. Cristo ve eso como la mujer, la viuda aquella que dio lo que tenía versus el hombre rico que dio lo que le sobraba. Después que pagó no lo que necesitaba, sino todos sus caprichos, sus deleites. Ya los pago, ya me sobró esto, se lo doy a Dios. Y Jesús dijo, mira, aquella mujer dio más. ¿Cuál es tu fe cuando tú das el peso? ¿Cuál es tu fe? ¿Ves qué cosas malas tiene esa persona? Pues defínela, atrévete a definirlo. Pues mira, me falta la fe, me falta el valor. Porque hasta que tú no defines la enfermedad no hay forma de curarla. Si tienes un problema con los ojos, ¿para qué te dan gotas para los oídos? O sea, define tu problema. Pues no me atrevo a esto, no tengo esto, me falta aquello. Ponle círculo, porque así es como se empieza a curar la enfermedad. Cuando tú lo defines, cuando el médico logra hacer el diagnóstico, y entonces puede hacer la receta. Hasta que tú no definas, no puedes orar para que Dios cambie. Pues mira, me falta esto. Pues eso es exactamente lo que vas a poner en oración. Señor, mira, me falta esto. Ayúdame a ser más valiente, más fe, más oración. Empieza, defínelo. O sea, ¿qué es lo que más te gusta de lo que tú ves en ti mismo? O sea, ¿cuáles son tus cosas buenas? Tú las tienes. Defínela, no es que seas maravilloso. O sea, define lo que es. ¿Y cómo tú crees que Dios te vea? Ya te estás viendo en un espejo. ¿Cómo tú crees que Dios te ve? ¡Wow! ¿Sabes lo que Dios ve? Dios te ve con amor y dice, yo tengo aquí un evangelista, yo tengo un misionero, yo tengo un maestro de Biblia, yo tengo un hombre que me conoce por la palabra y sabe mi palabra y la conoce y la vive y la expresa. Yo tengo un hombre que aunque tiene miedo de hablar, con todo y eso habla, porque eso es bien importante. No es que Dios te quita el temor, es que te da el valor para hablar a pesar de tu temor. O sea, esta tablita, por favor háganla en la privacidad. Aquellos de ustedes que están casados no se lo enseñan al cónyuge. Y el cónyuge no tiene que entrometerse en lo que no le importa. Y quiere saber cuáles son los defectos. Solo por si acaso le faltaron algunos, añadirlos. Tú no haces eso. Cuando tú derramas tu alma delante de Dios, el que está al lado tuyo no tiene derecho a jugar a Dios y decirte lo que es bueno, lo que es malo. O sea, esta es la lección que tenemos hoy en día, una lección que nos habla sobre el complejo de inferioridad, sobre la autoestima en nosotros, nos da a entender que somos capaces, podemos, si tú dejas que Dios lo haga. Si tú dejas que Dios lo haga, tú puedes servir a Dios, ser instrumento de Dios. Quizás no recibas mucha fama, quizás no te feliciten, pero Dios te lo aprueba. Y Dios dice, tú eres un buen siervo. ¿Por qué? Porque me amaste, me creíste, me obedeciste. O sea, esas tres cosas tú las hiciste, pues entonces tú sí eres un buen siervo, como Moisés. Tú le hablaste a alguien de Cristo, entonces tú eres un buen siervo como Moisés. Él fue a hablar la liberación de Dios. Así mismo nosotros hacemos. O sea, si tú entiendes esto, ahí está tu valor. Que no tienes ministerio, que no cantas, que no tocas, que no predicas, ¿qué importa? Eres salvo y el que está al lado tuyo no lo es. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú eres capaz, tú tienes valor. Dios no crea basura. Y cuando Dios te creó y te escogió para ser su instrumento, sus planes son grandes y maravillosos. Créelo, eres capaz,
Tienes valor, lucha en contra de la autoestima, de tus complejos, pónselos a Dios. Transfórmame, cámbiame, soy torpe del habla. ¿Y quién hablaba como Moisés después de eso? ¿Quién se atrevía a enfrentarse a Moisés? Los hijos de Core lo intentaron enfrentarse. ¿Acaso Moisés es el único siervo de Dios? Sí. Les costó el infierno. La vida eterna tuvieron que pagarla y se fueron al infierno. Sí. Ese fue Moisés, el torpe del habla. Dios te puede usar. Tú eres instrumento de Dios, tú eres hijo de Dios. Bien, Dios te bendiga.